para comenzar una conversación, una conferencia, pues debe romper el hielo como un chiste. Si les digo un chiste, se vacía a Sara, así es que voy a empezar con una anécdota personal. Estoy bien orgulloso de estar aquí en México, mi papá es mexicano, así es que me siento en casa. Esta mañana pues vamos a estar hablando sobre el manejo clínico de diplopia por estrabismo súbito en adultos. Muchas veces nos vienen pacientes ya diagnosticados con alguna condición neurológica que le ha causado diplopia y muchas veces pues no utilizamos siempre unas herramientas básicas, pero aquí en esta conferencia pues parte de los objetivos que tengo es poder proveer una dirección de cómo manejar estos pacientes, el diagnóstico de este paciente y unos casos clínicos y unas estrategias que he utilizado anteriormente con otros pacientes para manejar su diplopia y entonces darle los ejemplos de cómo se han manejado esos pacientes. Pues básicamente, ¿verdad? En términos de repaso, pues nosotros tenemos la función sensorial normal y eso ocurre, ¿verdad? Cuando tenemos un solo objeto que estimula ambos puntos retinales correspondientes. Y pues en el caso de nosotros, pues la función sensorial más rica que nosotros queremos que tengan nuestros pacientes es la estereopsis, donde vamos a tener, ¿verdad?, una perspectiva diferente de cada ojo de un objeto tridimensional que esté en el espacio visual subjetivo. Esto es una pequeña ilustración, ¿verdad? Si nosotros tenemos este objeto tridimensional en el espacio subjetivo, tenemos una perspectiva del ojo derecho que surge de la derecha del objeto y la perspectiva del ojo izquierdo pues surge en la porción izquierda de ese objeto. Y a nivel de la retina de cada ojo nosotros tenemos dos imágenes diferentes. Es aquí, a nivel cortical, donde se interpreta la visión, que nosotros vamos a poder tener esa sensación de tridimensionalidad en ese objeto. Cuando un paciente tiene un desarrollo normal de visión sensorial, de función sensorial, y tiene un evento que le causa un estrabismo, pues estos pacientes van a tener disrupción de función sensorial. Este término, ¿verdad?, se está utilizando un poquitito leve en dos aspectos, porque ocurre también en pacientes con lesión cerebral adquirida, pero para pacientes que han tenido algún tipo de evento que le cause estrabismo, pues este paciente va a manifestar dos cosas. La primera es la diplopia, ¿verdad?, la visión doble, porque tenemos el mismo objeto que está cayendo en dos puntos retinales no correspondientes. Y va a tener la superimposición, donde vamos a tener dos objetos diferentes cayendo sobre la fovea, en este caso, donde más le va a molestar. Esto se llama, o se interpreta como confusión. Y yo entrevistando a los pacientes, sí, los pacientes muchas veces se quejan de la visión doble, pero lo más que les molesta es que tienen dos imágenes diferentes que están siendo superpuestas. Y la confusión en realidad es lo más que les molesta a estos pacientes. Cuando nosotros tenemos un paciente, ¿verdad?, que ha tenido un desarrollo normal de binocularidad, ¿verdad?, si nosotros desarrollamos una endotropia del ojo derecho, pues esta fovea está apuntando en un punto diferente a donde está apuntando o a donde está fijando la fovea del ojo izquierdo. Eso es lo que nos va a dar en los campos monoculares, ¿verdad? Tenemos la fovea del ojo izquierdo está mirando hacia el triángulo, la del ojo derecho al cuadrado. A nivel cortical, esa sumación cortical lo que nos va a dar es la diplopia de los dos cuadrados y la diplopia de los dos triángulos. Pero en el centro de ese campo sumatorio cortical, lo que va a tener es la superimposición y la confusión. Yo hablo bastante rápido, así que en términos de la diagnosis del paciente, ¿verdad?, todos sabemos que la historia clínica es fundamental. Mientras más información uno le extrae al paciente en su historia clínica, muchas veces podemos hasta resolver el problema del paciente solamente con la historia clínica. La información que obtenemos de la evaluación del paciente pues es abundando sobre esa historia clínica. Pero en estos aspectos, ¿verdad?, de pacientes con estrabismo súbito, pues nosotros tenemos que tener un poquito más de delicadeza cuando vamos a atender a estos pacientes,
porque nosotros tenemos que determinar cómo es que le afecta esa diplopia a sus actividades de vida diaria, ¿verdad? Su ocupación, lo que tiene que hacer en la casa, su orientación en el espacio, todo eso va a tener un efecto en este paciente. Los requisitos ocupacionales, no todo el mundo necesita estereopsis. Es bueno que tenga estereopsis, pero si es un paciente que está sentado frente a la computadora 8 horas, en realidad no tiene mucha estereopsis, porque está mirando un objeto plano. Sí le va a molestar la diplopia y la superimposición, obviamente, pero sí, pues no tiene ese requisito. Hay muchos pacientes que se quejan de cómo le afecta a sus cosmesis, ¿verdad? Se le ve el ojo desviado, cómo se proyecta ante el observador, cómo le afecta en su psiquis, y eso trae a muchos pacientes a tener angustia, muchos problemas emocionales. También, ¿verdad? Nosotros como optómetras debemos manejar esa angustia que le causan a nuestros pacientes. En términos de las causas, la mayor parte de los pacientes que tienen diplopia súbita es por algún evento neurológico, ¿verdad? Si nosotros pasamos la lista de síntomas y signos del paciente, usualmente está acompañado de esos signos. Dolor de cabeza agudo, repentino, pérdida de función en un hemisferio del cuerpo, pérdida de la facultad de habla, o sea, todo eso que se asocia a algún evento neurológico. Siempre van a tener diplopia y superimposición. Cuando es congénito o infantil, estos pacientes se adaptan con supresión y ambliopía, pero estos pacientes que tienen diplopia súbita van a tener ambos diplopia y superimposición. Estos pacientes usualmente no tienen una postura compensatoria de la cabeza, ahorita vamos a discutir un poquitito más. Esa postura de la cabeza, pues el paciente al tiempo va a aprender cómo acomodar la cabeza para reducir la diplopia y poder utilizar un poquito de función motor para compensar el estrabismo. Tiene limitación severa de los músculos extraoculares. Esos músculos extraoculares afectados no van a tener mucha motilidad. Cuando se va a medir el estrabismo, cuando el paciente fija con el ojo que no tiene la parecida, esta desviación va a ser menor que cuando el paciente fija con el ojo que tiene el músculo en paresia. Y estos ángulos son bien variables. Nosotros hemos visto casos en clínica que un día viene con una endotropia, el otro día viene con una exotropia, porque ese paciente todavía está tratando de ajustar su sistema oculomotor al evento de la parecida. En la evaluación diagnóstica, ¿verdad? Otra clave principal para el manejo adecuado, y la evaluación básica, ¿verdad? Nosotros podemos hacer muchísimas pruebas diagnósticas, pero siempre, ¿verdad? Una de las más básicas debe ser la evaluación y la medida del ángulo de estrabismo a todas las distancias necesarias para el paciente. Si el paciente trabaja con un equipo que requiere visión a 80 centímetros, te pone un objeto de 80 centímetros y le mide su desviación a esa distancia, además de infinito óptico y de cerca a la distancia de lectura. En estos casos de diplopia súbita tenemos que hacer la medida del ángulo en las 9 posiciones de fijación. Es bien importante para ver cómo está ese estrabismo afectando cuando el paciente mira en diferentes posiciones. Se debe determinar el músculo afectado o los varios músculos que pueden estar afectados. Y bien importante, cuando se hacen estas evaluaciones en estos pacientes de diplopia de estrabismo súbito, hay que mantenerle la cabeza recta al paciente. O sea, yo literalmente le pongo la mano encima de la cabeza y hago mi cover test, porque muchas veces involuntariamente el paciente va a empezar, ¿verdad?, a tratar de acomodar la cabeza para reducir la diplopia. En términos de la evaluación del ángulo de estrabismo, ¿verdad?, tenemos el cover test, que es la estándar. El cover test, nada sustituye el cover test. Tenemos otras pruebas subjetivas, ¿verdad?, pero la objetiva siempre es la más importante. Debemos medir el ángulo primario o secundario otra vez, cuando el ojo con la paresia es el que está fijando, pues ese es el ángulo secundario. Cuando el ojo que no tiene el problema fija, ese es el ángulo primario. Usualmente va a haber una diferencia bastante marcada. Se miden las 9 posiciones de fijación, y si hay una variación de 5 dioptrías o más, pues entonces ya nosotros tenemos una desviación que es no comitante.
O sea que ese ángulo va a variar dependiendo hacia dónde va mirando el paciente. Podemos utilizar también una evaluación subjetiva del ángulo. El Madox plot es el más rápido, ¿verdad? Nosotros podemos medir vertical, podemos medir horizontal de manera subjetiva, siempre utilizando un prisma compensante para compensar la desviación. Podemos utilizar un lente rojo, el lente rojo también es bien útil. Lo que hacemos es que utilizamos, si el estrabismo es horizontal, utilizamos un prisma vertical disociante, le ponemos un lente rojo y solamente con un transiluminador, un pendrive, nosotros podemos neutralizar el estrabismo. Si el estrabismo es vertical o la diplopia es vertical, no necesitamos el lente el prisma disociante. Lo único que hacemos es ponerle el lente rojo y con un prisma, una barra de prisma vertical podemos neutralizar el estrabismo. El Wordsworth dot nosotros lo utilizamos mucho para, o básicamente lo utilizamos para determinar el nivel de fusión plana, pero lo podemos utilizar también para neutralizar el ángulo de estrabismo. Igual, se hace el procedimiento del Wordsworth dot y entonces con un prisma pues se neutraliza el estrabismo del paciente. Otra vez, siempre aguantando la cabeza del paciente erecta. Debemos determinar el músculo o los músculos que están afectados, ¿verdad? Sabemos que podemos aislar la función de cada músculo dependiendo a las posiciones. En realidad esta elevación secundaria, esta depresión secundaria no nos da mucha información porque hay 4 músculos, 2 músculos en cada ojo haciendo acción. Usualmente lo que vamos a utilizar son las terciarias y ahí sí nosotros podemos aislar cuáles son los músculos que están afectados. La integridad de los músculos escapulares utilizamos el Broad Edge, las abducciones y las versiones. Podemos utilizar el Parks-Pilchowski 3-Step y ese, ¿verdad?, es útil cuando el paciente tiene solamente diplopia vertical. Si es horizontal no nos va a ser útil. Puede ser objetivo, donde usted le hace power test al paciente o mueve la cabeza, o subjetivo, donde le pone el lente rojo-verde y se hacen los tres pasos con un transiluminador, determinando dónde son las desviaciones mayores del paciente. Y podemos hacer la evaluación con la lente rojo modificada, que a mí me gusta mucho esta prueba, porque si yo le pongo un lente rojo al paciente sin ningún prisma, yo puedo determinar la diplopia vertical. Siempre va a dar 4 músculos posibles, 2 en cada ojo, ¿verdad? Si nosotros tenemos aquí el ejemplo donde el paciente tiene el lente rojo frente al ojo derecho y el paciente ve una línea roja arriba, una luz roja arriba y una luz blanca abajo, pues ya nosotros sabemos que el ojo izquierdo es el que está hyper y el ojo derecho está hypo, y aquí ya me da los 4 músculos posibles que el paciente tiene afectado, y lo único que tengo que hacer es mover mi luz arriba a la derecha, arriba a la derecha, arriba a la izquierda, abajo a la derecha, abajo a la izquierda, y donde el paciente vea la separación mayor, ese es el músculo que está afectado. Es una prueba bien sencilla, bien rápida, que clínicamente nos da muchísima información. Así es que, presentando unos casos, ¿verdad?, para dar unos ejemplos de cómo los hemos manejado. El primer caso es un hombre de 60 años que fue referido a esta clínica porque tenía dolor en el cuello y una visión doble vertical intermitente. La historia clínica no contribuye mucho, no hay indicadores de un evento neurológico reciente y nuestra medida de power test nos indica que el paciente tiene 9 dioptrías de hipertrofia del ojo izquierdo. Y ya desde el principio se ve que el paciente puede tener una postura compensatoria de la cabeza. Esta es la foto del paciente. Si nos fijamos, ¿verdad?, el paciente tiene la cabeza inclinada hacia el hombro derecho. Ya de ahí pues, nosotros podemos determinar que el paciente posiblemente ya ha adoptado su posición de la cabeza. Le hacemos el Parks 3-Step, ya con el power test sabemos que en el ojo izquierdo el oblicuo superior y el recto inferior son los que están afectados, causando la hipertrofia del ojo izquierdo. En el ojo derecho pues vamos a tener los elevadores, que son los que van a estar afectados, que es el recto superior y el oblicuo inferior. En este caso lo hicimos completamente objetivo, la evaluación del paciente. Pusimos el paciente a mirar hacia la derecha y hacia la izquierda. Si se fijan aquí, hay una elevación franca del ojo izquierdo. Cuando el paciente mira hacia la izquierda, los ojos están
básicamente alineados. Así es que marcamos acá los ojos o los músculos que actúan cuando el paciente está mirando hacia su izquierda, hacia su derecha, perdón. Y entonces con la inclinación de la cabeza pues podemos ver que aquí, cuando el paciente inclina hacia su derecha, se ven bastante alineados, y aquí se ve otra vez la elevación del ojo izquierdo cuando gira o inclina la cabeza hacia su izquierda. Y eso nos indica que es el oblicuo superior del ojo izquierdo, el músculo que está afectado, ¿verdad? Siempre nos acostumbramos a hacer ambos ojos cuando hacemos el Parks Step, pero en realidad en el otro ojo, con solamente hacer las marcas en un ojo, podemos determinar porque aquí no hay ningún músculo señalado. Así que eso nos indica que es este músculo en el ojo contrario. Así que podemos hacer los dos, pero con hacer una gráfica solamente es suficiente. Al paciente se le diagnostica una paresia congénita del oblicuo superior. Se pudieron haber hecho más pruebas, pero ya toda la data nos indica que es congénita. Le pedimos que trajera fotos viejas. El paciente regresa a la semana y nos lleva varias tarjetas de identificación del trabajo. O sea, él las tenía todas almacenadas. Y ahí pudimos ver que el paciente, ¿verdad?, poco a poco iba adoptando esa postura compensante de la cabeza. Y claramente, pues, mientras más el paciente tenía que compensar, más estrés le causaba en el cuello y más incomodidad y dolor le causaba. En el segundo caso tenemos una mujer de 75 años que fue referida a nosotros porque tenía diplopia vertical después de cirugía de catarata. La paciente ya había ido a un oftalmólogo, a su oftalmólogo que hizo la cirugía, había ido a otro optómetra, y entonces viene donde mí para una tercera opinión. Yo la había visto hacía 8 años antes y esta paciente estaba completamente normal. Ella tenía función motor y función sensorial, y en aquel momento pues se le recetó solamente sus lentes. Su historia clínica, pues ella había tenido cirugía de catarata, extracción de catarata en el ojo derecho sin ninguna complicación. Ahora, cuando fue y le hicieron la cirugía en el ojo izquierdo, 4 meses después de la cirugía del ojo derecho, a la mañana siguiente ella se remueve el parche y nota que el ojo izquierdo está desviado hacia abajo. Esto le causa preocupación. Regresa donde el cirujano, y el cirujano pues le dice que puede ser un proceso inflamatorio, le da prednisona oral por 14 días, pero a los 3 días ella notó que salían estas placas blancas, amarillentas en la boca. Vuelve donde el oftalmólogo, se lo remueve, ya sospechamos que ya tenía candidiasis, y le receta un ibuprofeno, y eso entonces le alivia la reacción de la mucosa, pero todavía no le alivia el estrabismo. A los 3 meses de la cirugía, la paciente todavía se está quejando de diplopia vertical, pero ahora le diagnostican 35 dioptrías de hipertropia. Inicialmente fue hipotropia y ahora es hipertropia del ojo izquierdo. El médico todavía insiste que se puede resolver la desviación. A los 4 meses de la cirugía, el médico regresa donde el médico oftalmólogo, y él le diagnostica hipertropia constante del ojo izquierdo de 30 dioptrías por reacción miotóxica en el recto inferior izquierdo por la anestesia retrobulbar. El médico la refiere a una cirugía de estrabismo. El cirujano de estrabismo, que no es especialista en estrabismo, ordena un MRI con supresión de grasa orbital, y es negativo, o sea que todo está bien en la órbita, no hay ninguna masa, no hay ningún problema con los músculos extraoculares. Cuando yo le evalúo, le diagnostico, le hago el cover test y le encuentro 27 dioptrías de hipertropia del ojo izquierdo, con 8 dioptrías de exoforia. La evaluación de motilidad ocular es un poquito contradictoria, ¿verdad? El paciente está mirando hacia abajo a la izquierda, no hay ningún tipo de limitación. Cuando mira hacia arriba a la izquierda, pues hay una sobreacción de ese ojo izquierdo. Le hacemos el Parks Step, nos indica, ¿verdad?, subjetivamente que posiblemente tenemos una paresia del recto inferior izquierdo. Y aquí entonces nosotros entramos en una evaluación de motilidad ocular, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una limitación del recto inferior izquierdo, nosotros esperamos que el paciente, cuando mira abajo a la izquierda, ese ojo izquierdo no pueda deprimir.
pero la depresión del ojo izquierdo está intacta. Sin embargo, cuando la paciente está en posición primaria de fijación, ustedes ven que ese ojo izquierdo tiene una desviación relativamente grande hacia arriba. Cuando el paciente mira hacia arriba y a la izquierda, nosotros vemos que ese ojo izquierdo tiene una sobreacción. Así que, en realidad, son unos hallazgos contradictorios. Cuando analizamos el caso y vemos la motilidad ocular nos indica que no tiene un problema del recto inferior izquierdo. El problema en realidad, cuando nosotros lo analizamos de acuerdo solamente a motilidad ocular, el paciente lo que tiene es una sobreacción del recto superior del ojo izquierdo. Y eso es lo que le está causando esa hipertrofia del ojo izquierdo. ¿Por qué tiene esa sobreacción? La retrovulvar, ustedes saben que el punto de entrada de la retrovulvar es en el margen inferior temporal de la órbita. Entra la cánula y después ahí tiene que hacer un movimiento hacia arriba, hacia el cono muscular. Ahí es entonces donde se dispersa todo el anestésico. Hay veces que cuando el cirujano es derecho, tiene y no le da la vuelta al paciente para utilizar la mano izquierda para hacer la inyección retrovulvar, el doctor parece que lo que hizo fue que entró demasiado la cánula y le tocó el recto superior. Y el recto superior, al tocarlo, cuando le quitó el parche al paciente, el paciente por eso es que vio el ojo en hipotropia primero, porque el recto superior estaba afectado. Cuando se alivió el recto superior, tuvo una contracción secundaria fibrótica y ahí entonces se reduce el largo del recto superior causando la hipertrofia. Y por eso es que ese paciente desarrolla esa hipertrofia del ojo izquierdo. El tercer caso que vamos a discutir es un varón de 32 años. Él estaba leyendo el periódico, o sea, un artículo de la Escuela de Optometría y los servicios de rehabilitación visual y terapia visual. Él decide hacer una cita. Él se queja de visión doble horizontal constante. Él tiene un largo historial de desórdenes neurológicos porque él tiene unas malformaciones vasculares congénitas. Él ha tenido 3 lesiones cerebrovasculares y el último episodio había ocurrido 3 años antes de él visitarnos. Ese último episodio, pues sí, fue un poquitito más severo. Él tuvo pérdida de función motora en su hemisferio izquierdo. Él recibe terapia física, recibe terapia ocupacional y terapia de habla. Él también perdió un poquitito la habilidad de habla. Cuando nosotros le hicimos la evaluación fue bien sencilla, directo al punto. Le hicimos el cover test, tenía 8 dioptrías exotropias constante alternada a distancia, 10 de cerca. Con el Word for Dog siempre tenía su diplopia cruzada a todas las distancias y todas las iluminaciones. Y este paciente, pues como la desviación es básicamente la misma distancia que de cerca, pues le diagnosticamos una exotropia básica y claramente pues el resultado de todos sus accidentes cerebrovasculares. Así es que antes de darle la manera en que manejamos a estos pacientes, pues les vamos a dar unas estrategias. ¿Verdad? Usualmente nosotros queremos inicialmente ayudar lo más posible a estos pacientes y nos gustaría restablecer la visión sencilla lo más rápido posible. Pero yo prefiero darle un tiempo al paciente para que alivie su sistema oculomotor. Y usualmente yo lo que hago es que los veo mensualmente y una vez el estrabismo está completamente o bastante fijo, que ya en 2 citas yo lo vea que no hay mucha variedad, pues entonces ahí es que yo empiezo una intervención optométrica. Inicialmente, ¿verdad? Podemos utilizar prisma, Fresnel o tallado, podemos utilizar oclusiones alternadas, oclusiones sectoriales, enseñarle la postura compensante de la cabeza, podemos utilizar terapia visual y en algunos casos, ¿verdad? La cirugía va a ser una buena opción. Entre prismas, ¿verdad? Podemos utilizar el Fresnel. El Fresnel a mí me gusta mucho utilizarlo inicialmente, especialmente en estos pacientes que necesitan una ayuda inmediata, porque el Fresnel usted lo puede cambiar fácilmente. Y entonces, pues claramente lo que le vamos a hacer es que le vamos a recetar lo menor posible. Se puede utilizar sectorial, a mí también me gusta utilizarlo sectorial, pacientes que tienen estrabismos diferentes a diferentes distancias, ¿verdad? Aquí tenemos a la secretaria Hillary Clinton durante su deposición ante el Congreso de los Estados Unidos, unos meses después de haber tenido un accidente cerebrovascular, había desarrollado una paresia de su sexto par craneal de su ojo izquierdo y ahí estaba con su lente Fresnel
Esta imagen aquí, pues nosotros tenemos un Fresnel en la porción superior del lente, en la parte de abajo no. Podemos tener los prismas tallados, que pueden ser de lente completo, que son bien pesados, y a pacientes en realidad no les gustan. O podemos utilizar los sectorial también, que es una alternativa. No, cosméticamente no es muy aceptable, pero tampoco es el Fresnel. Así es que también tenemos esa alternativa para los pacientes. Y otra manejo inicial que podemos utilizar es la oclusión alternada. Y ahí me gusta utilizar la oclusión alternada inicialmente porque así ustedes pueden reducir la posibilidad de contracciones secundarias tanto en el músculo ipsilateral antagonista como en el músculo vinculado, ¿verdad? Nosotros en Puerto Rico le decimos los yoke muscles, ¿verdad? Que es el músculo que hace la misma acción en el ojo contrario. Y podemos utilizar oclusiones sectoriales. A mí me encanta utilizar esta oclusión sectorial que sería solamente en el centro del lente. Esto al paciente le provee todavía alguna binocularidad periferal y ayuda mucho en la rehabilitación del paciente, pero también podemos utilizar la sectorial completo hacia donde está desviado el ojo del paciente. Y la postura de cabeza compensante reduce bastante la diplopia y la superimposición. Puede utilizar menos función motor y en algunos casos puede eliminar la diplopia por completo. Y básicamente esto lo que va a hacer es que usted le va a mostrar al paciente la posición de la cabeza, girar la nariz hacia el campo de acción diagnóstico del músculo que está afectado. Para los oblicuos, pues la inclinación de la cabeza es lo más importante. Para los rectos que actúan verticalmente, pues la elevación o la depresión de la cabeza es lo que le va a funcionar mejor. Los rectos laterales son los más fáciles, porque es solamente girar la cabeza o a la izquierda o hacia la derecha para poner ese ojo que está desviado hacia el frente. La terapia visual optométrica yo siempre la utilizo. Inicialmente yo lo que le voy a dar es solamente motilidad ocular bien básica, sacar discos girastreros para mantener una flexibilidad de los músculos, otra vez evitando contracciones secundarias. Y también podemos utilizar emergencias compensantes o fusión motor un poquito más adelante en la terapia. Y claramente, ¿verdad? Muchos de estos pacientes van a necesitar utilizar alguna magnitud de prisma, pero con la terapia visual lo que hacemos es asegurarnos de que el paciente utilice la menor cantidad de prisma posible. Y la cirugía en algunos casos es una opción, ¿verdad? Hay que diagnosticar bien ese caso, porque hay algunos cirujanos que quieren hacer algunos procedimientos que quizás no son muy beneficiosos para el paciente. Yo tengo un cirujano en específico que refiero cuando necesito cirugía de estrabismo porque tenemos una muy buena relación. Y siempre, ¿verdad? Nosotros debemos darle seguimiento a ese paciente una vez se haya sometido a la cirugía, porque quizás se beneficia de algún otro tratamiento de parte nuestra. ¿Y cómo manejamos los casos? El paciente número 1, don Jorge, le recetamos prismas tallados en 2 pares de lentes. El paciente necesitaba uno para distancia, uno para de cerca. La cantidad mínima que él se beneficiaba era con 6 dioptrías de prisma vertical, 3 bases arriba en el ojo derecho, 3 bases abajo en el ojo izquierdo. Luego de 3 años el paciente regresó y el ángulo de estrabismo estaba estable y se le recetó básicamente la misma cantidad de prisma. En el caso con doña María, se le recetó inicialmente 15 dioptrías hacia abajo. Esto le ayudaba muchísimo y entonces se le enseñó la postura de cabeza compensante. Le hicimos el Word for Dog y con esto el paciente obtenía fusión sensorial. Ella estuvo bastante contenta hasta los 3 meses que ella decidió, ¿verdad? Quería hacerse la cirugía. En el caso de ella no solamente la diplopia vertical le molestaba, sino que también le molestaba la percepción de la gente. Ella estaba consciente de que ese ojo desviado le afectaba a sus 2 meses. La referimos, la cirujano confirmó la sobreacción del recto superior izquierdo y le hizo una resección del recto inferior izquierdo para aumentarle la acción y la recesión del recto superior para debilitar un poquitito ese recto superior.
posterior a la cirugía, las imágenes estaban bien secas, todavía necesitaba un poquitito de posición de la cabeza compensatoria, pero a las 2 semanas ya él estaba bastante bien. Y estas son las fotos, ¿verdad? Antes de la cirugía, donde aquí en posición primaria se ve la hipertrofia del ojo izquierdo bastante marcada, y esto es después de la cirugía. Después de la cirugía, si ustedes se fijan, los ojos en posición primaria están bien. Aquí tiene visión doble porque se debilita un poquito de más ese recto superior, y ahora ese recto superior se queda un poquitito hypo cuando el paciente mira arriba a la izquierda. La paciente estuvo bien contenta, no necesitó ningún tipo de intervención adicional. Y el caso número 3, nuestro Jaime, se le recetó 4 dioptrías hacia adentro en cada ojo, o 8 en total. Hacia afuera, no hacia adentro. Obtuvo función sensorial con el Word for Dog, se le educó sobre terapia visual. Él tenía muchos problemas para llegar a la clínica. Él hizo muchísimo esfuerzo para regresar a clínica y someterse a la terapia visual. Se le dieron para la casa Brock Spring, saltos de convergencia, tenso push-ups, y se le prestaron estos trainers no variables. Y todos los días él se sentaba a hacer su terapia. Fue un tremendo paciente. El ángulo de desviación, mientras fuimos viendo el paciente, fue reduciendo en magnitud. Ya el paciente continuó visitando la clínica por 6 años y continuaba haciendo su terapia fielmente. Se le recetó al fin y al cabo 2 dioptrías en cada ojo, 4 dioptrías final. Y en septiembre de este año el paciente regresó. Fue bien interesante verlo, fue muy emotivo, él estaba bien deseoso de volver a nuestra clínica. Él había ido a un doctor en el 2015 y le aumentó la cantidad de prima, y él se sentía bien incómodo con esa cantidad. Cuando hicimos la evaluación otra vez, estaba estable, otra vez se le recetó las 2 dioptrías, 4 total. No había tenido ningún episodio de cerebrovascular y tenía función sensorial a todas las distancias. Así que en conclusión, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar bien pendientes de cuáles son las necesidades del paciente. El diagnóstico correcto es esencial. En el caso de Doña María, el diagnóstico inicial del oftalmólogo era incorrecto y se iba a hacer el procedimiento quirúrgico incorrecto inicialmente. Así que es bien importante que cuando nosotros evaluamos a este paciente, nosotros lo dirigimos ya con un diagnóstico efectivo. ¿Verdad? Si no se sabe la causa de ese estrabismo, nosotros tenemos que referir y atender a ese paciente su condición neurológica principal inicialmente, y siempre utilicen varias alternativas. Mientras más alternativas se le dan al paciente, el resultado va a ser mucho mejor. Muchas gracias por su atención.